Es la estructura y función de los seres vivos, la genética y reproducción celular. Eso es lo que está tratando esta guía que yo les mandé, que es sobre reproducción celular. Si bien es reproducción celular tanto en células eucariontes como procariontes, se ve en esta primera parte de la guía. Esta primera parte de la guía, bueno, menciona exactamente eso. ¿Cómo es la reproducción celular? ¿En qué consiste la reproducción celular? El nombre, de cierta forma, a mí me dice qué es lo que es reproducción. Reproducción, uno sabe que cuando uno habla de este término de reproducción es tener como una copia de algo. Y eso es lo que pasa en la reproducción de no todas las células, de algunas células, que algunas que quedan ahí, stand-by, y otras que se van a reproducir y que van a pasar por diferentes procesos. Tanto la célula eucarionte, que es la animal y la vegetal, como la célula procarionte, que son estas que nosotros conocemos como las bacterias, tienen este proceso de reproducción, que son, en algunos casos son procesos más complejos y en otros son un poco más simples, por llamarlo de alguna forma. Una de las características que diferencia esta reproducción celular es esta estructura que ustedes pueden observar acá, que es el núcleo. Nosotros sabemos que las células procariontes no poseen núcleo, por lo tanto la reproducción de ese tipo de célula es diferente. Como ya les decía, es un poco menos compleja. En cambio, las células eucariontes que sí poseen un núcleo, la reproducción celular pasa por varias fases, como ciclos, para llegar al final al producto que es obtener dos células con las características idénticas a la célula madre, obtener dos células hijas. Entonces vamos a comenzar con recordar lo que es esta estructura, este organelo celular de células eucariontes, que es el núcleo. ¿Cómo es el núcleo? El núcleo va a corresponder a una estructura propia de las células eucariontes, como ya lo dije, que almacena en su interior el material genético, que es el ADN que también nosotros conocemos. Lo vamos a encontrar tanto en las células vegetales como en las células animales. En el caso de las células animales, se ubica el núcleo más en el centro de la célula y en las células vegetales se encuentra más alojado a la periferia, ya que este está desplazado por la vacuola central, como yo les había mencionado cuando estuvimos viendo la estructura, los organelos celulares de estas células. Y acá nosotros podemos observar, no recuerdo, sí. Bueno, el núcleo está compuesto, es una de las estructuras, organelos, que posee una doble membrana. Una de las características de esta doble membrana es que posee poros, que esta es la que indica el número 4. Poros nucleares y que tienen una función muy importante, ya que por aquí van a circular todo lo que es la comunicación, todo lo que se va a producir, más bien dicho, adentro, al interior de este núcleo, y que va a llegar y que va a estar conectado directamente con el retículo endoplasmático rugoso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les dije que en el momento cuando si nosotros a alguien nos pidiera dibujar una célula, uno siempre va a dibujar primero el núcleo, y a continuación del núcleo siempre va a venir el retículo endoplasmático rugoso. Ese retículo endoplasmático rugoso está conectado con estos poros del núcleo, porque recuerden que en el núcleo se van a formar las proteínas que luego van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, específicamente en los ribosomas, ¿ya? En el interior del núcleo, al interior, se va a encontrar la matriz de características coloidales denominada carolinfa. Es muy parecida al citoplasma de la célula en sí, ¿ya? Tienen una función muy parecida, o sea, es la misma función, ¿ya? Que corresponde a esto al número 5, que está compuesta principalmente por agua, nutrientes y material genético. Eso es súper importante, ¿ya? El material genético se va a encontrar aquí, en la cariolinfa. Y acá ustedes pueden observar nuevamente este núcleo. Si van teniendo dudas, chiquillos, algún aporte que quieran hacer, recuerden que lo pueden interrumpir nomás. La envoltura nuclear, o también conocida como carioteca, está compuesta por una doble membrana, la externa y obviamente la interna. La externa, la que está más cerca de los organelos celulares, que vendría siendo el retículo, y la interna, que está más en contacto con la cariolinfa.
Esta doble membrana está interrumpida en los lugares en que ambos se funden y forman los poros nucleares, que son estas que están acá, que son estructuras igual complejas, ya no es como que fuera como un hoyito, tiene toda una estructura este poro, ¿ya? Y que estos pueden ocupar hasta el 20% del área superficial que tiene el núcleo. Los componentes esenciales del núcleo corresponden a las moléculas que contienen la información genética, la cromatina. El material genético va a estar en forma de cromatina al interior de nuestro núcleo. Es asociación entre proteínas y ADN. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se forma la cromatina? Se va a formar a través de la asociación de este ADN, porque recuerden que el ADN, decirlo así como bien públicamente, es muy extenso, muy grande, y para que pueda estar dentro de este núcleo necesita estar más compactado, ¿cierto? Y esta compactación se va a llamar cromatina, ¿ya? Y es cuando el ADN se va a asociar a unas proteínas que vamos a conocer próximamente. Y también el nucleolo que se encuentra acá en el centro. Estructura nuclear dinámica que participa en la síntesis de los ribosomas. ¿Qué quiere decir? El nucleolo se va a formar cuando o se va a compactar, más bien dicho, cuando se sintetizan los ribosomas. En el nucleolo es donde se van a producir los ribosomas que luego van a salir hacia el exterior del núcleo, que van a ayudar obviamente al ADN ribosomal a transformar toda esta información en lo que nosotros conocemos como las proteínas. Existen dos tipos de cromatina, ¿ya? La eucromatina, que es la menos compactada, y la heterocromatina, que es la más compactada, ¿ya? Entonces tenemos esta cromatina que la podemos encontrar en la podemos observar en dos situaciones, como eucromatina, cuando no está compactada. ¿Qué quiere decir compactada? Que no está como juntita, no sé cómo, bueno, compactada, yo me imagino que igual me entienden el término compactada. Y la heterocromatina cuando ya están muy unidas, ¿ya? Y, bueno, con eso terminamos en cuanto a la cromatina, que es el ADN como se encuentra al interior del núcleo. ¿Cuáles son las características principales del núcleo? La vamos a dividir en estas tres grandes ejes, que es su forma, su tamaño y la cantidad. Su forma va dependiendo del tipo de célula y de la fase del ciclo celular en que se encuentre. ¿Ya? No, el núcleo no siempre va a estar de la misma forma, porque recuerden que esto después se tiene que desintegrar para que puedan salir el material genético, que bueno, igual vamos a lo vamos a revisar con más detalle más adelante. Y dependiendo también de la fase en que se encuentre del ciclo celular. El núcleo puede presentar formas variables, dependiendo obviamente de la célula. Los de forma esférica, ovalada e irregular son los más comunes. Por ejemplo, la célula animal en sí tiene un núcleo que es más redondito, las neuronas también tienen un núcleo más redondito, pero hay otras que tienen como una forma no sé si recuerdan cuando lo vimos en unas diapositivas, que hay algunos que tienen como una forma como de U, dependiendo de los glóbulos rojos, dependiendo de qué tipo de célula. En su tamaño generalmente corresponde al 10% del volumen de la célula que lo contiene. Su tamaño va desde los 5 a los 25 micrones de diámetro. Es una cosa ínfima que obviamente no es perceptible a los humanos. Y la cantidad, en la mayoría de las células existe un núcleo, pero hay excepciones. En los eritrocitos no tienen un núcleo, lo van a perder. Los paramecios presentan dos y los osteoblastos y las células musculares van a presentar más de un núcleo. ¿Por qué? Porque tienen como una actividad metabólica mayor, ¿ya? Entonces requieren como de más núcleos. El ADN, la unidad del material genético, vamos a repasar esto como en grandes rasgos porque ya lo hemos visto a cabalidad. Ustedes saben, esta molécula que constituye el principal material genético de los seres vivos contiene la información necesaria para la conformación y funcionamiento de los organismos gracias a su capacidad de expresión. Esa es como la gran responsabilidad en realidad del ADN. Dentro de la estructura del ADN, las bases nitrogenadas son las que van a codificar la información genética, ya que en su secuencia la descifra por los ribosomas es convertida en moléculas químicas, que nosotros ya conocemos que son las proteínas.
Bueno, ahí tenemos una imagen de una hebra de ADN. El ADN se define químicamente como un polímero de monómeros y está compuesta por un grupo fosfato, un azúcar que es una desoxirribosa y las bases nitrogenadas que son estas 4, adenina, timina, citosina y guanina. Esto lo vamos a pasar rápidamente, las vamos a clasificar las bases nitrogenadas, las vamos a dividir en las púricas, que vendría siendo la guanina y la adenina, que tiene 2 anillos, y las pirimídicas, que son la timina y la citosina, que solamente tienen un anillo. Bueno, se complementan adenina con timina y citosina con guanina, la adenina con la timina, se van a unir a través de doble enlace y la citosina con la guanina a través de un triple enlace. Y van a formar esta estructura helicoidal. ¿Ya? Bueno, esto no lo vamos a ver, lo vamos a pasar rapidito. Acá está. Esto tampoco lo vamos a ver porque ya lo hemos visto mucho, ya me imagino que están aburridos de esto. Ya, esto sí me interesa. Pero voy a tomar agüita porque me dio sed. ¿Alguna duda? ¿Algo que acotar? ¿No? ¿No? Ya. Vamos a entender ahora cómo se organiza el material genético. ¿Ya? Aquí está. Esto es lo que me interesa. En las células eucariontes, el estado del material genético depende de la etapa del ciclo celular en la cual se encuentre. El ciclo celular comprende diferentes etapas hasta llegar a lo que nosotros conocemos como la mitosis, ¿ya? Que tiene una interfase, el ciclo celular está compuesto por una interfase y por la mitosis, ¿ya? Pero vamos a ir desde adentro hacia afuera o como desde lo menos complejo a lo más complejo. Nosotros sabemos ya que el material genético se encuentra en el núcleo, ¿cierto? Y que ese material genético está, bueno, es de esta forma porque tiene una base nitrogenada, está compuesto por, o está formado por un fosfato, un grupo fosfato y un azúcar, y que le da esta forma. Dentro del núcleo es bastante extenso este material genético, por lo tanto no puede estar así, y para poder dividirse necesita agruparse. Y este se va a formar este material genético se va a asociar a unas proteínas que se le conocen como histonas. Estas histonas se van a asociar entre sí y van a hacer que esta cromatina, que se forme esta cromatina, y que pueda pasar de eucromatina o heterocromatina dependiendo de lo que se va a necesitar y dependiendo de la fase. Es por ello que puede estar descondensada, formando la cromatina, el ADN, o en su máxima condensación, cuando es heterocromatina, y puede estar formando los cromosomas. ¿Ya? Entonces tenemos este ADN que se va a asociar a estas proteínas denominadas histonas, que van a formar como un octámero, ¿sí? Y van a formar como una especie de collar de perlas que ustedes ven aquí. Este collar de perlas se va a empezar a enrollar entre sí y va a formar y se va a ir compactando, 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 hasta lograr como su máxima compactación, que es heterocromatina, y este heterocromatina va a formar lo que nosotros conocemos como cromosomas. Y nosotros sabemos que hay 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas al interior de nuestro núcleo, ¿ya? Acá está con mayor detalle. Organización del material genético. En el proceso de condensación y o empaquetamiento participan las proteínas que nosotros vamos a llamar histonas, ¿ya? El ADN se enrolla alrededor de estas histonas formando este octámero, un octámero de histonas. Además existe una histona que es la H1 fuera de este octámero y que termina de conformar al nucleosoma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si me van siguiendo. Si tienen alguna duda, por favor vayan diciendo. Tenemos este ADN que se va a asociar a estas proteínas, que son 8 proteínas de histonas, que van a empezar a enrollar este ADN y van a formar este nucleosoma, ¿ya? Y hay una histona que es la H1 que va como a cerrar, como que va a terminar de formar este nucleosoma, ¿ya?
Y este va a ser la unidad que permite la compactación de la cromatina. Entonces, aquí vemos este ADN que se está enrollando en estas histonas, que son 8, y que bueno, yo siempre decía que parecían como papas duquesas. Es como que nosotros una papa duquesa la enrolláramos como tallarín, y que después la H1, que es esta histona H1, como que va a sellar eso, y va a quedar ahí, conformado, 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 después se van a empezar a unir todas ellas, y van a formar lo que es este cromosoma. ¿Se entiende? Dedito para arriba, dedito para abajo. Gracias, Dari. En las células eucariotas, el ADN se encuentra compartimentado en el núcleo en forma de numerosas moléculas lineales que juntos con determinadas proteínas forman la cromatina, como ya lo dije, y podemos encontrar en estos dos estados esta cromatina, ¿ya? Cuando la célula entra en división, la cromatina se condensa formando los cromosomas. Entonces, este dato es súper importante, porque si no va a pasar a la división celular, o sea, si no va a mitosis, esta cromatina se va a encontrar como cromatina normal. Cuando entra en el proceso de la mitosis, esta se va a compactar y va a formar los cromosomas. Los cromosomas no siempre van a estar, ¿ya? Sí, la cromatina. Los cromosomas, la estructura de los cromosomas, bueno, los vamos a denominar como la unidad de herencia y está formado por la cromatina nuevamente, que son los elementos simétricos del cromosoma que corresponden a moléculas de ADN compactada. Las cromatinas hermanas tienen la misma información genética, la cantidad de ADN se expresa como C. Entonces aquí ustedes pueden observar un cromosoma, que es cromatina compactada, muy compactada, y que tiene una estructura en común, ¿ya? Todos nuestros cromosomas tienen esta misma estructura que es como una X, excepto la de los varones, que su último cromosoma difieren, por ejemplo, nosotros de las mujeres, porque es como una Y, ¿ya? Tenemos las cromatidas, tenemos los telómeros, que son estas que están acá, que son como las partes, como los finales de los cromosomas, y que estos telómeros se van acortando a medida que pasa el tiempo. Tenemos una cinturita, que vendría siendo el centrómero, tenemos los brazos cortos y los brazos más largos, tenemos estas bandas también, que es ADN más compactado, y bueno, dependiendo de la estructura en realidad que tenga, va a cumplir alguna función. Nosotros vamos a tener acá se ve la duplicación. Acá tenemos un brazo de cromosoma, que al juntarse van a hacer la combinación exacta, ¿ya? El centrómero, que es la zona de máxima condensación, donde se unen dos cromatinas hermanas, ¿ya? Aquí, por eso puse esta imagen. Acá tenemos una, y se va a duplicar, y va a juntarse a través de este centrómero, se van a juntar. La morfología cromosómica. Los cromosomas pueden distinguirse de acuerdo a su tamaño, morfología, que es la forma, y la posición del centrómero, ¿ya? Las bandas tienen distintos tamaños, las bandas son estas, van a tener diferentes tamaños y aparecen como una alternancia de bandas claras y oscuras en función del contenido, la abundancia de sustancias repetidas, grado de condensación, etc. Y estos cromosomas, obviamente, todos van a tener una finalidad distinta, ¿ya? No todos van a tener la misma función. Tenemos también una de las diferencias, son los cromosomas sexuales. Tenemos cromosomas sexuales y los cromosomas autosómicos. Ya los cromosomas autosómicos son todos menos los sexuales, que los vamos a ver también. Acá tenemos los tipos de cromosomas. Yo les mencionaba que estos se van a diferenciar dependiendo dónde se encuentre el centrómero. Los tipos de cromosoma, según la posición del centrómero, se van a distinguir estos 4 tipos de cromosomas. Los metacéntricos, en donde el centrómero se encuentra en el centro, en la mitad exacta del cromosoma. Los submetacéntricos, en donde el centrómero se va a trasladar, se va a mover
hacia un extremo, dejando las patitas más largas y los brazos más cortos. El acrocéntrico, y es que este está mucho más cerca de como los bracitos, en este caso, y dejando como unos pies mucho más largos. Y el telocéntrico, en donde no se observa, como ustedes pueden ver, no se observan los brazos, acá, es como solo una estructura, como una especie de herradura, ¿ya? Bueno, ahí está con más detalle lo que es cada uno de estos, pero en resumen es eso. ¿Cuál es la función de los cromosomas? Es almacenar la información genética en la molécula de ADN, principal componente obviamente de los cromosomas. Tiene una función de replicación, de replicar la información por medio de una serie de procesos químicos en la interfase celular. La molécula replicada se distribuye equitativamente entre las células somáticas por mitosis y entre las células sexuales por meiosis. Recuerden que hay dos procesos de división celular, que es la mitosis, que es para todas las células, excepto las sexuales, que es la meiosis, que yo en algún momento se los pregunté. Además, dentro de las otras funciones que tienen los cromosomas, es de transmitir la información almacenada al unirse a los gametos paternos. Recuerden que al momento de ocurrir la fecundación, nosotros las mujeres aportamos con la mitad del material genético y los hombres van a aportar con la otra mitad del material genético, conformando un individuo diferente a nosotros, pero con información hereditaria. Dentro de la organización, en los organismos eucariontes, el ADN está organizado en cromosomas. Cada especie tiene un número característico de estos. Este número no se desprende que aún... esto es súper importante. Nosotros siempre pensamos que entre más cromosomas tenga, va a ser más inteligente o quizás más evolucionado el organismo. La cantidad de cromosomas no tiene nada que ver con la evolución, por decirlo de alguna forma, o la inteligencia de algún organismo, ¿ya? Y aquí vamos a ver aquí lo podemos comparar en realidad. Nosotros sabemos que tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? 23 pares de cromosomas. Acá hay un listado con muchos organismos y su cantidad de cromosomas. La rata, por ejemplo, tiene 42 cromosomas. El chimpancé tiene 48 cromosomas. Y el tomate tiene 24 cromosomas. Acá ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, el chimpancé y el mono, de hecho, el caballo, el perro, tiene muchas más cromosomas que nosotros. Mira, acá tenemos otro que tiene 82, no, el cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño es el que más cromosomas tiene 254 cromosomas. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta que en realidad la cantidad de cromosomas no tiene nada que ver con la inteligencia de que tenga este organismo. Que yo había escuchado muchas veces que decían, pero como que en realidad si tiene menos cromosomas es menos inteligente, y si tiene más cromosomas es más inteligente. Y no necesariamente tiene que los cromosomas están relacionados con la inteligencia. Chiquillos, queda un minuto. ¿Nos conectamos de nuevo? Ya, David. No sé si se va a conectar la paz. Ya, tu duda, ¿cuál era? Ya. Ve que los cromosomas, usted dijo que es mitad de parte del hombre y mitad parte de la mujer, ¿cierto? Sí. Cuando esto de los niños con síndrome de Down, que tienen más cromosomas, eso, ¿cómo se forma? ¿Viene porque sale uno más del papá o viene de la mamá o cómo es? Ya. ¿Qué pasa ahí? Mira, nos vamos a adelantar. Yo tengo eso. Bueno, ese es nuestro cariotipo, ¿ya? Este es el cariotipo de un hombre, porque recuerden que, que lo vamos a ir, bueno, en realidad igual yo me estoy adelantando incluso con lo que vamos a ver en la guía, pero igual es importante. Todos tenemos como estas X, y el hombre obviamente tiene estas X que es como una Y. Pero ocurren mutaciones que se le conoce, ¿ya? Acá está. Ocurren mutaciones. Y eso, a ver, todo esto de lo que yo estoy hablando ahora es todo al azar. No hay nada escrito, o sea, no hay como un patrón definido.
¿Por qué ocurren las mutaciones? Pueden ser por factores ambientales o factores genéticos que nosotros no podemos predecir, la verdad. ¿Qué pasa con los niños con síndrome de Down que tienen un cromosoma más que nosotros? Tienen 47 cromosomas. ¿Qué pasa? Que ocurre una trisomía en el par 21. En vez de tener dos, un par, tiene un tercero, como lo ves acá. Aquí está. Acá está la trisomía. En vez de haber dos, por un error, se formó otro. Sí, se juntó otro. Y esta trisomía en este par 21 lo que produce es lo que es el síndrome de Down, que tienen características muy específicas. Sin embargo, no todos los niños con síndrome de Down no todos los síndromes de Down son iguales. Bueno, que en realidad ninguna enfermedad es igual a otra. Bueno, esto no es una enfermedad, es una condición, pero no todos tienen como las mismas características. Sin embargo, hay unas que son obviamente como más globales. Pero eso es, en realidad, cómo ocurre esta trisomía no es tan, pueden ser factores, como te dije, ambientales, pueden ser factores genéticos y también a veces por la edad. Antiguamente se creía mucho que las mujeres que tenían, bueno, todavía en realidad, que son madres mayores a 40 años tienen una mayor riesgo, que no sé si llamarlo riesgo, porque en realidad es un bebé, al fin y al cabo, de tener un hijo con algún síndrome, por ejemplo, el síndrome de Down, tiene una mayor prevalencia. ¿Por qué? Es por un tema más bien de ovocitos, de la calidad de los ovocitos, es como todo un tema ahí que va como de la mano en realidad. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, yo pensaba que venía de una parte u otra, no, pensé que era así como una mutación. Es una mutación, es una mutación. Mm. ¿Por qué ocurre? Eso es lo que no se sabe bien. En realidad todas estas enfermedades, no, condiciones o trastornos, Sí. eh, son, eh, son genéticas. Y cuando es genético, es casi imposible el determinar por qué sucedió. Porque casi todo esto es como al azar. Por ejemplo, uno mismo lo puede ver quizás en sus hermanos. Tú, por ejemplo, puedes ser crespita, muy crespa, pero tu hermana o hermano es súper liso. Entonces tú le dices, bueno, ¿y cómo? Genética, pues se expresó ese gen nomás. Y esto es al azar al final. Todo esto es al azar. Obviamente que hay algunas prevalencias, hay muchas condiciones, ya sea de la persona, en el estado en que se encuentra, los factores ambientales, por ejemplo, las mujeres y hombres que son temporeros por ejemplo, toda su vida, y como ocupan estos químicos que son tan potentes, y bueno, dependiendo también de los lugares donde uno trabaje, pueden tener consecuencias también en los bebés, pues mutaciones, en malformaciones, como ocurrió, por ejemplo, en Chernobyl. No sé si viste la serie de Chernobyl, No, ¿no? no me la he visto. Te la recomiendo, vela, de Chernobyl. Cuando ocurrió esta explosión nuclear en Chernobyl, obviamente todas las mujeres que estuvieron expuestas a esta radiación, cuando fueron madres, y también los papás, o sea, los hombres también les afecta. Gran parte de los hijos que tenían venían con mutaciones genéticas, con malformaciones, problemas cardíacos, y habían, es que esto yo lo vi en el History Channel, que habían como al final guarderías, así como orfanatos, porque las mujeres, como tenían hijos deformes, los dejaban como abandonados, los dejaban ahí, que se criaran a la suerte, o sea, como en estas guarderías. Pero es que es bastante crudo en realidad, o sea, si tú buscas, en realidad como que a veces los bebés daban susto, porque era mucha la malformación. Entonces, cuando uno está expuesto a grandes cantidades de químicos bueno, en fin, pueden ocurrir esto. Hay como una mayor prevalencia. Que es súper interesante esta materia. A mí me gusta harto. Pero la vamos a dejar hasta aquí. Traten de hacer la guía. Ah, ya, les voy a mandar la guía a todo esto. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, ve que usted dijo que los cromosomas no tienen nada que ver con la inteligencia.
¿Y por qué a los niños con la condición de síndrome de Down le afecta eso? O sea, no quiere decir que sean como muy No, sí te distintos. entiendo. Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que en el ser humano es diferente. Si nosotros nos comparáramos con otro organismo, obviamente, por ejemplo, este cangrejo ermitaño, que tiene 200 y tantos cromosomas, no es tan evolucionado ni desarrollado, ni tiene todas las cualidades que nosotros tenemos, que la capacidad de razonar, de comunicar, o sea, de hablar, bueno, de construir grandes cosas, no tiene relación con eso, pero en cambio, si hay un ser humano que tiene una mutación genética, obviamente se van a ver afectados ciertas características. Y en el caso de los niños con síndrome de Down, si bien hay niños que no les afecta mayormente su capacidad cognitiva, pero sí hay otros niños con síndrome de Down en donde su capacidad cognitiva está muy desmejorada, que sí le afecta. Y eso también va por de, dependiendo también de lo que se exprese, de dónde se afecte, también depende mucho después cuando nace el niño de la estimulación que se le dé, de que si tiene los recursos los papás eh, para como estimularlo de una buena forma, porque igual tú tienes que tener dinero para adquirir quizás ciertos instrumentos, me refiero como quizás bibliografías, cuentos, quizás llevarlos a natación, por ejemplo, a esto, a los caballitos, para que estimulen otras cosas, otras partes de su cuerpo. Todo depende en realidad, todo depende. Todo va a depender, ¿sí? Esto es como casi incierto. Porque si tú ves, hay niños con síndrome de Down súper funcionales y hay otros niños con síndrome de Down no tan funcionales. Y eso también es culpa a veces de los papás, porque los crían como niños enfermos, como que no van a ser capaces de desarrollarse por sí solos. Y eso también tiene que ver con una cultura. Es que este tema es como para largo en realidad. Eso también tiene que ver con la cultura, de que uno ve a niños con síndrome de Down y les da pena, así como, oh, pobrecito. Y no es así. Muchos niños con síndrome de Down, yo no sé si tú has visto a un joven que creo que es del norte, y creo que hay otro niño, o sea, del sur, y otro niño creo que es de Santiago, que sacaron su carrera técnico en INACAP, no me acuerdo, Felipe, no sé cuánto se llama el niño, eh, que sacó su carrera, trabaja en una empresa, de hecho hay otro niño español, creo que ha dado la vuelta al mundo, eh, dando su testimonio, es un niño muy funcional, un joven muy funcional, que trabaja, que no tiene ni un problema, pero tiene síndrome de Down. Es una condición diferente a la de nosotros. Y eso es en realidad. Más estábamos hablando de los niños con síndrome de Down. Pero esto de la genética a mí me gusta mucho, es súper interesante, súper interesante. Y también está en esta prueba de transición, pues también sale lo que es la mitosis, la meiosis, va a salir también Mendel. Yo creo que van a salir uno que otro ejercicio porque históricamente nunca salen mucho. eh, pero el tema sí, de mitosis y meiosis siempre salen. Y hay que aprenderse las fases al final casi de memoria de la mitosis y la meiosis, de qué ocurre en cada una de ellas. Así que si quieren empezar a estudiarlo, les recomiendo eso. Pueden encontrar en cualquier lado. Eso sí, que van a encontrar harta información porque no en toda la bibliografía la van a encontrar. Hay algunas que las fases de la mitosis, por ejemplo, yo les digo que son 5, pero ustedes pueden encontrar 8, porque una de esas fases a veces las dividen en temprana, en tardía y así sucesivamente, pero al fin y al cabo son las mismas. Claro, depende de la lectura. Siempre va a depender de la lectura, de donde ustedes busquen la información. Pero los libros de segundo medio, si es que los tienen, o si los pueden a descargar, no sé, o si ahí también sale la información, sale toda la información. Y si necesitan material, también tengo para que vayan. Bueno, en realidad igual se los voy a mandar, así que si quieren adelantarse, adelante, si no, se los voy a enviar igual. No sé si tienen alguna otra duda, otra cosa que quieran conversar con esto de la genética. Ah, bueno, ahora que me acordé, yo siempre les doy un trabajo de investigación a los chiquillos, porque cada uno de los cromosomas que nosotros tenemos hay condiciones,
enfermedades, trastornos asociados a estos cromosomas, cada uno de los cromosomas, de los 46. Entonces, es súper interesante todas las enfermedades que pueden existir si falla o si hay un cromosoma más corto, más largo, qué es lo que pasa, es súper interesante. Entonces, yo siempre les doy como enfermedades que afecten a alguno de los cromosomas. Entonces, ahí ustedes investigan y entretenido. Bueno, a mí al menos yo lo encuentro entretenido. Y también esos son cuando falla alguno de los cromosomas, o sea, cuando específico del cromosoma. Pero también hay otros con las mutaciones. ¿Qué pasa cuando hay un cromosoma menos, cuando hay 2 cromosomas menos, cuando hay 2 cromosomas más? ¿Qué pasa cuando hay cromosomas sexuales de más? ¿Qué trastornos, qué condiciones se producen? También doy esos tramos de investigación. Quizás eso Mi podría ser. también tiene que ver los cromosomas sexuales con, por ejemplo, ay, no me acuerdo el nombre de No te escuché lo que me dijiste antes. lo que sí tienen que ver los cromosomas sexuales con las personas que son, como, no sé cómo se me olvidó el nombre, así, ¿Los transgéneros? no, los otros, así como los caracoles, el nombre que hacen los caracoles, ¿Hermafrodita? eso, la hermafrodita. Si Se tiene me que había ver olvidado. los cromosomas sexuales. Hoy, ¿sabes qué? No lo he investigado así como, pero sí, debiese tener que ver. No, hoy nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí, debiese tener algo que ver, porque los hermafroditas tienen ambos sexos, Sí, pues. pero no sé ahí qué pasa con los cromosomas, lo voy a buscar, lo voy a anotar al tiro, antes que se me olvide. Hermafrodita, ¿qué pasa con los cromosomas? Ya, porque, porque tienen ambos sexos. Pero se supone que cuando, a ver, como yo siempre les dije, que nosotros en el vientre de nuestra mamá, todos somos mujeres, incluso hombres y mujeres. ¿Por qué somos mujeres? Porque tenemos todos nuestros órganos al interior, los órganos reproductores. Hay un gen que se expresa, que es el perdón, que se expresa, y cuando se expresa ese gen, todos los órganos sexuales, cuando se expresa, descienden. Y ahí ya el bebé vendría siendo un varón. Pero ¿qué pasa con las hermafroditas ahí? No sé si se expresa ese gen. Entonces ahí donde... bueno, tu pregunta, Ali. Lo voy a buscar. Porque no sé si sus cromosomas van a ser XX o XY. Pero... porque me acuerdo que antiguamente... Oye, sí, en cuanto a cromosomas, no sé, porque antiguamente lo que se hacía cuando un bebé nacía hermafrodita con ambos sexos, le pedían a los papás que decidieran, así como, ya, ¿qué quiere? ¿Un niño o una niña? Y si los papás querían niña, entonces la dejaban como niña. Pero después, con el tiempo, todo lo que es mentalidad, eh, cómo se sentía, era un niño. Pero ya habían decidido por él que era niña. Entonces, buena pregunta, porque la verdad es que si te digo que tienen XX, te estaría mintiendo. La verdad es que no estoy segura. No sé cuál es el cromosoma ahí sexual que predomina. Súper buena tu pregunta. La voy a investigar. Usted también investiguenla. Sí, sí. Súper buena. Nunca me la había preguntado, la verdad, porque, por ejemplo, sé esas características que tienen, pero nunca o tal vez me lo dijeron, pero no lo recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo.